cordial saludo a los amigos de siempre. El día miércoles 24 de junio del 2009, en el Centro Cultural de España, en San Salvador, El Salvador, nuestro querido país, impartí la conferencia sobre la comunidad salvadoreña de origen árabe palestino y el desarrollo del Islam en El Salvador, historia, actualidad y destino, como parte del ciclo de conferencias de rasgos árabes que esta semana continuaba y que hoy, dividida en 4 programas de Aclarando Conceptos, presento en Internet. Mis felicitaciones y agradecimiento al Centro Cultural de España en El Salvador, en especial a su director, señor don Juan Sánchez, por este ciclo de conferencias cuyo objetivo ha sido visibilizar y reflexionar sobre la presencia árabe en América Latina. El proyecto inició hace un año y se ha llevado a cabo en Buenos Aires, Sao Paulo, México, Santiago de Chile y ahora en El Salvador, España. Su gobierno y su pueblo han estado permanentemente ligados a una búsqueda de la verdad en lo concerniente a lo árabe y su cultura, los palestinos y su patria y los musulmanes y su religión. La preservación del patrimonio cultural árabe en España es mantenido y bien cuidado, y un acercamiento cultural histórico en forma visible se observa y se fomenta. Esto debe agradecerse públicamente, ya que constituye una gota de verdad dentro de ese mar de desinformaciones, mentiras y medias verdades que desfiguran la realidad y que cuando la cambian lo hacen siempre en forma negativa relativa a dichos temas. Gracias adicionales a la Embajada de España en El Salvador, en especial al señor embajador don José Javier Gómez Llera y a todos los centros culturales de España en el mundo. Merece un nombramiento meritorio el señor don Walo Araujo de Panamá por la organización de este evento y al señor don Walid Sayed, presidente del Centro de Estudios Palestinos de Colón, Panamá. Si bien el tema lo constituye nuestra realidad subjetiva, historia y actualidad de las comunidades árabes y musulmanas de Centroamérica, con énfasis en El Salvador, decidí hacer una pequeña introducción. Definitivamente el tema a desarrollar es lo que hacemos, pero considero indispensable definir primero lo que somos. Antes de caminar, el caminante tiene que conocerse a sí mismo. Lo árabe. La mayoría de los occidentales ignora la deuda de su civilización con la cultura árabe. Algunos, sin embargo, reconocen este aporte únicamente como el medio de conservar el pensamiento griego perdido en Europa y retransmitirlo. Otros, peor aún, nos acusan de quemar la biblioteca de Alejandría, quitándonos el único mérito que muchos en Occidente no reconocen. Ya ni siquiera transmitimos la cultura griega, sino que incluso la quemamos. Nada más apartado de la realidad. El proceso es continuo y dinámico. Cada civilización da su aporte en el momento que aparece y se tabula a continuación de los progresos anteriores. No existe copia, sino que es una continuación de los hechos científicos, lo que se determina en las matemáticas como progresión o serie progresiva, de donde se deriva la palabra progreso. El mundo árabe moderno nace en el siglo VII después de Cristo y por lo tanto empieza desde ahí su participación en la ciencia. Desde ese entonces inventa y descubre nuevos sistemas y también adapta, transmite y desarrolla conceptos anteriores. Por ejemplo, descubren la trigonometría esférica y no puede decirse que la copiaron de los griegos porque estos manejaban la trigonometría plana, quien a su vez la tomaron de los egipcios y babilónicos para desarrollarla posteriormente. La cultura y el conocimiento van creciendo y nadie se apropia de nada, simplemente es el proceso natural del proceso continuo. Mucho antes, otro máximo periodo de esplendor se dio en la Edad Antigua desde los 4000 años antes de Cristo, en pueblos semitas originarios de la península arábiga que hablaban diferentes dialectos semíticos identificados con el árabe: babilonio, caldeo, siríaco, arameo, fenicio, asirio, egipcio, nabateo, etcétera, que inmigraron hacia los países del Medio Oriente, Asia Menor y norte de África, donde desarrollaron culturas excepcionales e independientes cuando Europa se encontraba sumida en la prehistoria, en tiempo de las famosas glaciaciones, donde Arabia y sus países colindantes florecían y reverdecían. De esa forma, si se quiere establecer el origen de la cultura de la actual civilización occidental, está claro que provino de los países de origen semita o semítico-jamita que hoy conforman lo que se conoce con el mundo árabe. De ahí que hay 2 periodos de apogeo de la cultura árabe.
Primero, la Edad Antigua, aunque llamada por los nombres independientes de los pueblos de origen árabe que la habitaban. Segundo, la Edad Media o cultura árabe propiamente dicha. Aunque Europa crea que es la cuna de la civilización, no lo es. Los árabes se encargaron de culturizarla desde su prehistoria de la Edad Antigua e incluso volverla a culturizar con el oscurecimiento y atraso que volvió en la Edad Media. Los inventos y descubrimientos en ambos periodos son amplios y numerosos. Bastará mencionar que más del 75% de descubrimientos e invenciones de la Edad Media son de origen árabe. Palestina. La región que conocemos como Palestina ha sido desde la antigüedad una encrucijada de pueblos y civilizaciones. Los primeros pobladores provinieron de inmigraciones semíticas de la península arábiga hace más de 4.500 años, dando origen a la civilización cananea, fundando ciudades-estados, la mayoría fortificadas, entre ellas Jericó y Jerusalén. Por eso se le llamó la tierra de Canaán. Jerusalén fue fundada hace 4.200 años por uno de los pueblos que conforman la estirpe palestina, los jebuseos, pertenecientes al tronco cananeo. Su nombre original, Jerusalén, incorpora la palabra Salem, Salam, que significa paz. Los cananeos compartieron en completa armonía su territorio con los filisteos. Filistea se deriva de la palabra Filistín, que traducida al español significa Palestina, su nombre ancestral. 1000 años después llegaron los hebreos, conquistando la sangre y fuego. Los hebreos no fueron los primeros pobladores de Palestina y no fundaron Jerusalén. Fuera de ello, la conquista nunca fue absoluta y como dice el Antiguo Testamento, así pues los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo y del eteo y del amorreo y del fereceo y del heveo y del jebuseo y se casaron con sus hijas y dieron las suyas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Jueces capítulo 3, versículos 5 y 6. El reino de Israel unido tan solo dura 70 años en la historia, desde que el rey David, profeta para el Islam, une las 12 tribus en el año 1000 a.C., y también dura 210 años adicionales como un Israel dividido, ya que en el 930 a.C. Israel se divide en dos reinos hostiles, Israel integrado por 10 tribus y Judea con 2. En el año 720 a.C., los asirios conquistan el reino del norte, Israel, cuya capital era Sabastia, no Jerusalén, y las tribus se dispersan. Hasta el día de hoy se sigue hablando a las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. ¿Dónde están? No emigraron, la respuesta es obvia. Se encuentran integradas con las otras etnias árabes de la región, especialmente con el pueblo palestino. Israel ya no vuelve a mencionarse en toda la historia hasta la creación moderna del Estado de Israel en la resolución 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, donde se ordena la partición de Palestina en 2 estados y una Jerusalén internacional, y la proclama de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. En cuanto al reino de Judea, en el año 586 a.C., es destruido por los babilonios. Diferente a Israel, que no vuelve a mencionarse hasta los tiempos recientes, Judea renace como Estado independiente una sola vez en la historia durante 104 años, en el año 167 a.C., un poco antes de la conquista romana, hasta el 63 a.C., donde los romanos consolidan Palestina. Judea es así parte de una de las 4 provincias de la Palestina histórica, llamada también la Tetrarca de Filipo: Judea, Samaria, Galilea e Idumea. Palestina es así y diferente, un nombre ancestral de miles de años de permanencia histórica. Muchas gracias.